Bienvenidos muchachos, este es el tema 2 correspondiente a la materia de toma de decisiones. Corresponde a este breve módulo analizar algunos aspectos importantes con respecto a la relevancia de por qué estudiar esta materia. Trataremos en los siguientes minutos de contestar esa importante pregunta. Partamos de lo siguiente. En el tema anterior hacíamos una reflexión del alcance de la materia. Ahora que hemos dejado claro el objetivo, lo que podemos y lo que pretendemos hacer, quisiera yo examinar un poco, hacer reflexión sobre el por qué es tan importante en nuestros tiempos y en todas las diferentes comunidades que están llevando esta materia, la toma de decisiones. Explicar esto, muchachos, puede tomar caminos demasiado complejos, pero voy a optar por uno que sea sencillo para ustedes, partiendo de lo siguiente. Vamos a tomar distancia de todos los autores que sugieren de que el tema de las decisiones es un tema nuevo, porque eso es falso. El tema de las decisiones es tan añejo como el propio hombre. ¿Por qué? Porque iremos viendo más adelante que el ser humano decide para encontrar plenitud, y desde que tenemos a los seres humanos, el ser humano busca eso, busca ser feliz, busca los mejores caminos, busca óptimos. Se puede desviar en esto, pero como insisto, esos son temas de otros módulos que veremos más adelante. Planteemos la siguiente pregunta. ¿Es nuevo el tema de toma de decisiones? La respuesta es no. No es nuevo y tiene importantes conclusiones que debemos de rescatar. Una de estas importantes conclusiones es darnos cuenta de que a partir de que va pasando el tiempo, el ser humano puede construir grandes cosas con lo que ha aprendido, pero si olvida algo, puede volver a caer en grandes errores, como ya tal vez nos ha enseñado la propia historia. Y tenemos una especial dificultad en nuestros tiempos. Partiendo de que no es un tema nuevo, podemos preguntarnos lo siguiente. En referencia a otros estados en los que hemos estado como civilización, válgame la redundancia, preguntémonos, ¿cómo estamos ahorita? ¿Estaremos tomando mejores decisiones? Es decir, vayamos al aquí y a la hora. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estaremos tomando mejores decisiones? Insisto, pretendo justificar el por qué tomar esta materia, y para hacerlo me estoy asistiendo de explicar este importante punto. Saber si estamos tomando mejores decisiones. Tengo que adelantar que el contestar la amplitud de esta pregunta con todas las aristas que nos muestra requiere de importantes precisiones. ¿Por qué? Porque podrán pensar ustedes, bueno, hay de decisiones a decisiones, porque tenemos variaciones en cuanto al tipo de decisión que tomamos, tenemos variaciones en cuanto a la frecuencia en que lo hacemos, tenemos variaciones en cuanto a la relevancia de las mismas, y tienen razón. Por lo tanto, es conveniente no perdernos en subcategorías que pueden confundirnos en lo que acabo de exponer, y tratar de precisar de que vamos a tratar de responder la pregunta de si tomamos mejores decisiones o no en nuestros tiempos, haciendo dos grandes clasificaciones. Decisiones de lo ordinario y decisiones de lo extraordinario. Lo ordinario es aquello de lo que ya poseo información, de aquello que ya tengo dominado, de aquello que me presenta una familiaridad y que tengo elementos para poderles dar seguimiento de manera ligera. Lo extraordinario es aquello que se presenta como novedad, aquello que se presenta como un reto, como algo que sale de lo que yo hubiera esperado, por eso es extraordinario. En estas dos grandes clasificaciones podemos nosotros tomar una referencia para volver a la pregunta que nos ocupa. ¿Estaremos tomando mejores decisiones en nuestro tiempo? Y eso es descomponerlo tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Bien, para dar la respuesta, ya definiendo un poquito mejor nuestro planteamiento de análisis, debemos decir que tenemos en nuestros tiempos cosas a favor. ¿Cómo qué? Como la facilidad de los medios de comunicación, como la rápida disposición de contactarnos, como medios que nos permiten compartir rápida y eficientemente lo mejor que tenemos a disposición. Todo eso es positivo y estamos viviendo una época en donde nunca se había tenido esta condición. Sin embargo,
tenemos que aceptar que a pesar de todos estos elementos positivos de los cuales tenemos que sacar provecho, se presentan elementos negativos y el que más preocupa es derivado de la pérdida de la eficiencia en cuanto a educar a un ser humano bueno, un buen ciudadano. ¿Y qué provoca esto? Bien, pues deficiencias al momento de tener a una persona formada para decidir, es decir, tenemos poca formación en la decisión. Otro reto de nuestros tiempos son las falsas ideas de la vida, lo cual puede confundir a las personas sobre qué es conveniente decidir y qué no vale la pena decidir. Otro reto importante es la promoción de los vicios, otro reto importante es deshumanización, y todo esto viene cargando peso a la persona que está en proceso de buscar plenitud. ¿Estaremos decidiendo mejor? Resumamos entonces nuestra postura de solución de estos elementos positivos, de estos elementos negativos, de lo ordinario y de lo extraordinario, a lo siguiente. ¿Cuál es la capacidad que tenemos hoy en día para decirle sí a las cosas correctamente y decirle no a las cosas igual, de manera correctamente? La decisión, decíamos en el módulo anterior, es un proceso donde uno opta por acciones. Tengo estas acciones, ¿cuáles son las óptimas? ¿Por cuál puedo irme yo? Y cortar las que no me aportan valor. Este acto es, en resumen, una tendencia a decirle que sí a algo o decirle que no a otra cosa. Contestar entonces la pregunta de si estamos tomando mejores decisiones en nuestro tiempo o no, se resume a analizar a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Y es aquí donde nosotros ya podemos nutrirnos de datos, de tendencias. Y permítame adelantarles, muchachos, de que la tendencia ahorita nos preocupa. ¿Por qué preocuparse por estas tendencias? Muy bien, en clases suelo preguntarles a todos ustedes qué es lo que piensan sobre el gobierno, sobre la vida, sobre el trabajo, la desigualdad, la pobreza, la patria, la religión, la empresa, la felicidad, la plenitud, el compromiso y tantas otras cosas. En el momento en que yo planteo esta pregunta, genero en cada uno de ustedes una reflexión de postura. Y es común encontrarme a que cuando les pregunto, bueno, ¿qué piensas del gobierno? Empieza uno a expelar, a decir cosas que están fuertemente cargados por la palabra prejuicio. Y recuerden que el prejuicio es un juicio adelantado, es decir, apresuramos decirle que sí o decirle que no a algo. Y esto nos da una base de análisis para empezar a ver cómo estamos en nuestros tiempos. Si seguimos avanzando sobre esto, vemos de que tenemos opiniones fuertes contra estos temas y otros tantos, pero que estas opiniones no están propiamente respaldadas por una reflexión, muchachos, están respaldados por un prejuicio. Y nos damos cuenta cuando les hago la dinámica de ¿y por qué? Y usted da una respuesta y vuelve a preguntar nuevamente ¿y por qué? Y se da otra respuesta y vuelve a preguntar ¿y por qué? Y empezamos a frenar nuestra capacidad de dar respuestas a nuestras posturas. Ni siquiera 5 porqués. Es más, muchas de las cosas que acertamos, que le decimos que sí, y otras que les decimos que no, no están pasados ni siquiera por un segundo filtro de un porqué. Y esto no es propio de una persona que tiene los fundamentos para decidir, porque recuerden, la persona humana es la que decide, y es a esta la que queremos rescatar. Luego entonces, muchachos, examinamos que nuestras opiniones carecen no solamente de esta esencia del análisis que ya expliqué, sino que sugiere que nuestro nivel de confianza está debilitado. Y eso preocupa especialmente por lo siguiente, muchachos. En otras materias, y lo recordamos aquí brevemente, hemos hablado sobre la raíz de una importante palabra que en formación, en liderazgo, en todos los elementos humanos es de capital importancia. La palabra es confianza, que viene de cum, fiducia, que significa con fe. Y recuerdo lo siguiente, cuando nosotros hablamos de confianza,
nos referimos a que una persona te haya depositado una fe. Y aquí es donde hace ruido alguno de ustedes, porque no estamos hablando de fe desde el punto de vista religioso, estamos hablando de fe entendido como la capacidad natural que tiene el ser humano para creer profundamente en algo. Es decir, cuando nosotros no tenemos una capacidad para creer profundamente en algo, hemos perdido confianza. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema que nos ocupa? Lo siguiente, muchachos, miren. Sugiero de que estamos tratando de contestar la pregunta de ¿cómo está nuestra capacidad en nuestros días para decidir si ha mejorado o si va en declive? Dentro de esto hemos llegado a que tenemos que ver a qué le decimos que sí, qué le decimos que no. Ya hemos visto de que tenemos una cierta carga de prejuicios que hay que atender y al mismo tiempo de que eso daña nuestra confianza. Los prejuicios dañan la confianza y eso genera el detrimento, la corrupción de una persona para creer profundamente en algo. Luego entonces si te pregunto, ¿confías en el gobierno? Tienes una opinión desmejorada. ¿Confías en la vida? ¿Confías en el trabajo? ¿Confías en la sensatez, en la religión, en la sociedad, en cualquier cosa? Y vemos que nuestras capacidades de confianza están fuertemente dañadas. Eso se mide con muchos indicadores, en clases los examinamos todos esos. Sin embargo, podemos concluir lo siguiente, que al momento de plantearnos en qué confiamos, vemos de que la confianza está bastante socavada, que hay un hueco ahí que no se ha llenado. Y eso arroja tendencias, porque una sociedad, muchachos, que gradualmente pierde la confianza, pierde su capacidad de tomar mejores decisiones, porque incorrectamente le dice que sí a las cosas, o le dice que no, y se empieza a alejar de los óptimos, se empieza a paralizar y a vivir de su miseria. Y recuerden que habíamos definido miseria como aquello que te hace falta para ser pleno. Entonces, todas estas informaciones gráficas que les compartí nos sugieren, muchachos, de que estamos perdiendo no solamente confianza, sino derivado de eso, nuestra capacidad para tomar mejores decisiones, a pesar de los elementos positivos que ya mencionamos. Y estamos relacionando esto porque no nos perdamos. ¿Qué es lo que quiero contestar en este tema? Lo que quiero contestar es ¿por qué estudiar el tema de toma de decisiones? Y ya me estoy acercando a una conclusión. La decisión es un problema relacionado fuertemente con los valores. Y en la medida en que los valores se desgastan o se corrompen las valoraciones, los juicios, todo lo que viene en consecuencia en esto, y vamos decidiendo de una manera no correcta y no verdadera. Y esto tiene grandes implicaciones. ¿Por qué estudiar esta materia? Por las consecuencias. Y decir que lo hacemos por las consecuencias, y con esto termino, muchachos, es reafirmar nuestro compromiso. Si la tendencia demanda de nosotros retomar una responsabilidad, primero nosotros, para después ser ejemplo de otros, tenemos que tener muy presente que las consecuencias son graves si no cuentan con lo mejor de nosotros, la sociedad. Las consecuencias son graves si uno dice, esto no me interesa, esto no va a tener un efecto en mí, no estoy dispuesto a pasar por esto. Las consecuencias es aquello que a final de cuentas va a surgir como resultado de poner nuestra vida en el cambio de tomar mejores decisiones o no hacerlo. La conclusión es la siguiente. Los invito a que reflexionen sobre qué consecuencias tendrá en su vida el comprometerse con un tema tan importante como esto, a pesar de que lleve tiempo, como ya lo habíamos explicado, o simple y sencillamente rechazar lo que aquí planteemos por simples prejuicios y no querer ponerse en algo que les va a dar un gran provecho. Las consecuencias, a final de cuentas, es lo que hace valioso la materia de toma de decisiones. Espero que estas reflexiones sean de su provecho y nos vemos en el siguiente módulo.